Mil pero mil bendiciones, que el Señor les bendiga grandemente. Qué bueno es verles. Hoy vamos a estar hablando y compartiendo la palabra. Nuestra fe es aprobada por las pruebas. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Yo quiero compartirles. El último día que estuve aquí les hablé sobre la fe genuina, la fe que tiene que permanecer. Y hoy les traigo la palabra de que la fe es aprobada por la prueba. Yo quiero que en esta noche pueda ser impartido a través de esta palabra y que venga fe sobre tu vida y que todos aquellos que se sienten débil en la fe, en algún momento, en algunas circunstancias que estás pasando, que el Espíritu Santo de Dios traiga una fe inquebrantable en ti, en el nombre de Jesús. Padre, oramos en esta hora y ponemos este tiempo delante de tu presencia para que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y tu palabra venga trayendo aliento y fortaleza en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero ir al libro o a la primer carta del apóstol Pedro, primer epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice así. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Quiero volver a leer el versículo 7, que me acompañen. Dice, para que sometida a prueba que vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Muchas gracias, Mirna, por esas estrellas también. Quiero entrar a la palabra y compartirles en estos 40 minutos esta palabra que Dios puso en mi corazón. Quiero seguir hablando de la fe inquebrantable en nosotros. Como sabemos, ahora en muchos países se está comenzando a levantar en medio de esta epidemia. Algunas cosas están queriendo volverse a mover, queriendo volver a la normalidad dentro de lo que se puede. Pero sin duda hemos pasado una prueba. Recordemos que Dios nunca tienta, sino que el Señor va a probar a aquellos que son sus hijos. Dios nos tiene que probar, porque en el tiempo de la prueba, como dije en alguna ocasión, es ahí donde verdaderamente sale lo que nosotros somos. Podemos haber llevado una vida escuchando la palabra de Dios, podemos haber llevado una vida oyendo al Señor, pero en el tiempo de la prueba es decisivo y es determinante, por el cual nosotros vamos a darnos cuenta de lo que habíamos sido hechos. La Escritura nos habla en primer libro de Pedro, como leí, capítulo 1, versículo 7, dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe. La fe, como dije en la última ocasión, está la fe, esa fe emocionalista, esa fe que viene arrebatadora de un momento, pero que no permanece. La fe que tiene que permanecer en el tiempo de la prueba es la fe genuina. Esa fe que a pesar de lo que no hemos visto, lo que hemos querido o que no hemos visto la respuesta que Dios trajo a nuestra vida o nuestra oración,
oración. Es ahí donde nuestra fe va a permanecer en medio de toda circunstancia. A pesar de que Dios no haya cumplido mi oración, a pesar de que Dios no haya respondido a mi petición, esa es la fe inquebrantable que tiene que haber en nuestra vida, que a pesar de todo sabemos que Dios sigue siendo Dios, y aunque el cielo se remueva y aunque las estrellas caigan, sabemos que Dios sigue siendo Dios y no dejaremos de creer en Él por lo que a nuestro alrededor suceda. Recordemos que cuando dice la Escritura que Abraham le creyó y que su fe le fue contada por justicia, yo quiero decirte que nuestra fe nos va a llevar a ser contada por esa justicia delante del Señor. Hay gente que me preguntaba en estos días y me decía, pero pastora, ¿y si yo creí con todo mi corazón? Si yo creí, tuve fe para que Dios sanara a alguien, si tuve fe para que Dios hiciera el milagro y eso no aconteció, ¿qué sucede delante del Señor? Y yo le respondí y le dije, una de las cosas, hay momentos que Dios está en su perfecta voluntad y su soberanía. Dios actúa en su soberanía y Él va a actuar conforme a su propia voluntad. Y quizás tú has tenido esa fe inquebrantable y tú me puedes decir, bueno, pastora, pero yo le creí a Dios, yo ayuné, no tenía ni gota de incredulidad, pero Dios no lo hizo. Pero quiero que entiendas que aunque Dios ejecutó su voluntad, tu fe a ti te es contada por justicia, porque Dios recompensará esa fe. Dios vio esa fe que tú lo creíste a pesar de todo, que tú te aferraste a pesar de no recibir lo prometido. Como dice en el libro de Hebreos, dice que aunque no recibieron lo prometido, se mantuvieron en esa fe. Y en este tiempo Jesús está queriendo buscar esa fe en nuestra vida. El apóstol Pedro dice que nuestra fe, número uno, es necesario que sea probada. Para que nuestra fe sea aprobada, necesitas pasar por la prueba. Y así como lo dice el apóstol Pedro, tenemos que ser pasada nuestra fe. Y él le pone un ejemplo y dice cómo el oro tiene que ser probado. El oro tiene que pasar bajo grandes presión de temperaturas. El oro tiene que ser purificado. El oro tiene que ser golpeado para poderlo trabajar. Tiene que pasar por el fuego. Así tiene que ser nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser probada en el Señor. Nuestra fe tiene que ser arraigada en la roca que es Cristo. Y el apóstol Pedro dice, vuestra fe es necesario que las aflicciones vengan. Es necesario porque en el tiempo bueno todos tenemos fe. Pero en el tiempo de la aflicción es ahí donde Dios permitirá que nuestra fe sea probada. ¿Para qué necesita Dios que sea nuestra fe probada? Para que nosotros entendamos que nuestra fe no tiene que estar cimentada solo en una idea o en lo que yo veo, sino cimentada en el Señor. Si hablamos de la escritura de la fe, es un versículo tan claro que nos habla y dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Hay que tener fe para agradarle a Él. Esa fe que nos hace creer a pesar de todo lo que pueda venir. Esa fe que a pesar de que podamos pasar un abismo en medio de nuestra vida, Él sabemos que aunque no veamos y aunque no sintamos su mano poderosa, está en medio de nuestra vida, sosteniéndonos para que podamos llegar a ese gran cumplimiento de nuestra asignación, nuestro llamado y aún de nuestra salvación. Entonces dice el apóstol Pablo, tiene que ser sometida. La fe tiene que ser sometida. ¿Sometida a qué? A la presión, sometida a la prueba, sometida a la crisis, sometida a las circunstancias, porque la crisis va a hacer que comience a perfeccionar esa fe en nuestra vida. Por eso es tan importante entender que la fe no viene solamente del corazón, sino que nuestra fe está fundamentada en aquel que venció la muerte y en aquel que se levantó. Empecé con esta escritura de que nuestra fe tiene que ser probada.
Tu fe sin duda ha sido probada. En este tiempo ha sido probado, ha sido metido bajo la opresión, ha sido metido bajo la presión, la crisis. Pero el diablo no pudo quitarte la fe. Lo importante de todo para el diablo es quitarte la fe. Pero cuando tú tienes fe en el Hijo de Dios y a pesar de que venga lo que venga, tú te sostienes de Él, te sostienes de su palabra y esa fe que profesas, esa fe que declaras, esa fe que tú te aferras, esa misma fe te contará por justicia delante del Señor. Dios le agrada a la gente de fe y la crisis remueve nuestra fe. Por eso, como decía, hay gente que en el tiempo de la crisis fue removida, gente que perdió su fe. ¿Cómo puedes perder la fe? Cuando tu fe es genuina, cuando tu fe está aferrado en la persona de Cristo, tu fe no va a desfallecer. Tu fe tiene que ser una fe inquebrantable. Tu fe tiene que ser una fe que aún en el medio de la prueba, tu fe tiene que ir creciendo a más allá. La prueba va a pasar, la crisis va a pasar, las circunstancias en tu vida van a pasar. Recuerda que no siempre habrá crisis, recuerda que no siempre habrá llanto. Hay un momento donde la crisis pasa, pero nuestra fe es la que va a ser aprobada delante del Señor cuando nuestra fe es sometida bajo la presión y cuando nuestra fe es sometida bajo esa crisis que hemos pasado. Yo creo que el gran por ciento de la iglesia, algunos desmayaron, algunos algunos se dejaron vencer, pero nosotros seguimos en pie, porque nuestra fe no es ciega. Nuestra fe está puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Y la fe es la puerta, la fe es la llave para entrar a los niveles espirituales más grandes que Dios nos puede permitir a entrar. Por eso nuestra fe tiene que estar intacta. No hay peor cosa para el diablo que a pesar de todo lo que pasemos, nuestra fe siga en pie, nuestra fe siga creyendo, nuestra fe siga declarando en aquel que a pesar que puede faltarnos el fruto en la higuera, las vacas en los corrales, mas sabemos que nuestro Redentor vive. La fe, óyeme bien, la fe echa fuera al temor. ¿Qué es el temor? La ausencia de fe. Pero cuando tú tienes fe, el temor comienza a ser arrancado, desarraigado de nuestra vida. Si alguien tiene temor, alguien se tiene que levantar en este día en la fe, para que esa fe comience a sacar todo temor de nuestra vida. Tú tienes que saber que aquel que te prometió, aquel que te dijo, aquel que juró por sí mismo, ha de cumplir el medio de nuestra vida. Y seremos probados como el oro. Habrá momentos donde Dios no hable. Habrá momentos donde la prueba sea grande. Habrá momentos donde las circunstancias, después de haber ayunado, después de haber orado, tú digas, no entiendo cómo Dios no me respondió. Porque tu fe tiene que ser probada. Para Dios no hay cosa más gloriosa, no solamente que nosotros creamos o tengamos la fe para recibir lo que estamos orando, sino que mantener nuestra fe aun cuando no hemos recibido nada. Esto está tremendo. Yo quiero que te pongas en esta conexión. Para Dios no hay cosa más gloriosa, no hay cosa más valiente que permanecer en fe a pesar de que no hemos recibido lo que se nos ha prometido. Santo Dios. Por eso Dios nos va a probar. Por eso Dios tiene que probar a la iglesia, tiene que probar nuestro corazón. Porque muchos, yo sé que hay circunstancias en esta crisis, muchos perdieron personas que amaban, familiares murieron y quizás alguien dice, pero yo tenía fe, yo creí, yo ayuné, yo declaré y Dios no hizo nada. Bueno, Dios hizo su perfecta voluntad en su soberanía, pero lo que Dios va a ver es que si tú sigues creyendo, oh Santo Dios, a pesar de que no recibiste lo que querías, pero quiero decirte que mientras hayas creído, mientras hayas creído en lo que Dios te dijo, Dios
Dios te coronará de favores. Dios te contará esa fe por justicia, porque la fe te va a hacer justicia. Santo Dios, la fe de Abraham le hizo justicia delante del Señor. La fe de Abraham lo mantuvo en pie. Y aunque Abraham pasó 25 años para recibir esa promesa, esos 25 años Abraham se mantuvo en pie creyendo. Oh, por eso te digo que no hay nada más poderoso que pararte en fe a pesar de que no hayas recibido lo que aún Dios te había prometido. Y cuando el diablo ve a alguien que está parado, a alguien que está de rodillas, a alguien que a pesar de todo no recibió lo que estaba esperando, pero tiene fe, oh, yo quiero decirte que tu galardón será grande. Oh, Santo Dios, acalla las voces del diablo. El diablo te va a venir a decir, y oraste, y ayunaste, y clamaste, y lloraste, y Dios no hizo nada. No, pero aunque tengas lágrimas en tus ojos, tu fe será la que te comience a levantar. Tu fe te será contada por justicia. Y todas esas oraciones que has hecho en fe, todo lo que has creído, en su momento te dará el fruto. Santo Dios, en su momento Dios te hará justicia. Esa fe por la cual tú has creído te hará justicia. Santo Dios, aleluya. Esto me lleva al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuando estaba en la tormenta, recordemos que los discípulos estaban en la tormenta, estaban en la barca. ¿Quién los había mandado en la barca? Dios. Jesús los había enviado en la barca. Y esto me enseña un acto de fe tan tremendo, que dice que se levantó la tormenta, pero a pesar que la tormenta sacudía, yo quiero decirte que Jesús se aparece en el medio del mar. Y los discípulos dijeron un fantasma, pero no era un fantasma, era el Hijo de Dios. Era Jesucristo en medio de la tormenta. Los discípulos se balanceaban por el viento. Los discípulos tenían temor, pero yo quiero decirte algo. ¿Quién los había mandado a esa barca? ¿Quién les había dicho que tenían que ir en esa barca? Jesús. Entonces, ¿qué me dice la palabra? Que si Dios te mandó a hacer algo, si Dios te puso en algún lugar, a pesar que los vientos se azoten, a pesar que el mar se levante, si Dios te envió a que tú hicieras eso, Dios va a guardar tu vida. Dios te va a apoyar. Santo Dios. Los discípulos podrían haberse vuelto. Los discípulos podrían haber ido vuelta atrás, decir no, acá hay una tormenta, acá hay muchos vientos, retomamos. Es más fácil, óyeme bien, es más fácil que un barco, es más fácil regresar que ir en contra del viento, ir en contra de la tormenta. Santo Dios, qué tremenda es la palabra del Señor. Pero los discípulos siguieron en medio del viento, siguieron en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque Jesús los había mandado a que tenían que ir en esa barca. Para ellos era más fácil dar la vuelta y no enfrentar el viento, dar la vuelta y no enfrentar la marea. Pero yo quiero decirte que la situación donde estás, en el lugar en donde estás, es que Jesús te puso en esa barca. Jesús te puso en esa barca en tu familia, en esa barca de crisis, en esa barca que tú sientes que se te está tambaleando todo. Pero yo quiero decirte, ten paz. Oh, aleluya. Jesús, cuando se le aparece a los discípulos, le dice, tengan paz en medio de la tormenta. Y ahí entra el factor fe. Santo Dios, Jesús sabía que los había mandado en esa barca. Los vientos comenzaron a azotar, los vientos comenzaron a golpear, pero ellos siguieron en aquel lugar y Jesús apareció en el medio, Santo Dios, de la tormenta. ¿Qué te quiero decir? Que Jesús siempre, número 2, que Jesús siempre va a aparecer en el medio de tus circunstancias. Antes que te ahogues, antes que regreses atrás, Jesús se va a aparecer. Jesús será oportuno en tu vida. Jesús vendrá en el medio de tu tormenta. Aunque sientas que todo se tambalea, quiero decirte, tienes que entender que Jesús te puso en esa barca. Jesús te puso
puso en aquel lugar, aleluya. Y aunque no entiendas nada, y aunque sientas que te vas a ahogar, ahí se te va a aparecer el Señor. El Señor se apareció cuando ya la tormenta estaba a punto de azotar la barca, porque Jesús se apareció en el tiempo oportuno. Esta palabra es para alguien. Esta palabra necesita a alguien decir: sí, pastora, yo estoy en este tiempo. Oh, pero quiero decirte, quiero alentarte en fe, que Jesús se aparecerá en tu tiempo oportuno. No dejarás que te hunda, no dejarás que la barca se dé vuelta, porque el que te puso en esa barca fue el Señor, santo Dios. Y Jesús se le aparece ahí y le dice: paz, shalom, tengan paz. Oh, aleluya. Pareciera algo ilógico decir: Señor, estamos tambaleando, la tormenta es grande, pero Jesús dice: tengan paz. ¿Por qué? Porque donde Él está, nosotros tendremos la paz. Jesús vendrá en el tiempo oportuno. Santo Dios, Dios estaba probando la fe de los discípulos, estaban probando la fe. Por eso el Señor les dice primeramente: hombres de poca fe. ¿Por qué no le dicen a los vientos que se calmen? Hombres de poca fe. Jesús, entiendan esto, no estaba avergonzando a los discípulos, no los estaba avergonzando, porque Jesús jamás te va a avergonzar. Y más donde Él te pone. Jesús no los estaba avergonzando. Lo que Jesús quería decirles era: confíen en mí, confíen en mí, tengan puesta su mirada en mí, no tengan poca fe, porque si yo los puse en esa barca, si Dios te puso en ese ministerio, si Dios te puso en ese llamado, si Dios te puso en esa familia, si Dios te entregó esa palabra, es porque Jesús estará contigo. Y al que Dios llama, Jesús no lo dejará abandonado. Jesús se apareció en el tiempo justo. Santo Dios, hay gente en este lugar que necesita recibir esta palabra. Yo quiero decirte: no importa lo que te diga el diablo, no importa los vientos que se muevan, aunque pienses que te vas a ahogar. Dice la Escritura: cruzarás por los ríos, mas no te ahogarás. Cruzarás por el fuego, mas no te quemarás. Yo siento esta palabra que está siendo impartida, y que alguien se va a levantar en fe, y que alguien va a levantar la mirada. Oh, santo Dios, dice la Escritura que cuando los discípulos estaban en ese momento difícil para ellos, se le aparece Jesús. En medio de tus tormentas, Jesús se aparecerá. En el momento de tu crisis, Jesús se aparecerá. En el momento de tu quebranto, Jesús se aparecerá. Santo Dios, porque Jesús no abandona a los que Él llama. Y en ese momento entra Pedro, santo Dios, y Pedro mira a Jesús y le dice: Maestro, si eres tú, dime que yo también camine sobre las aguas, mándame a que yo vaya en ti. Y ahí se levanta Pedro lleno de fe, ahí se levanta Pedro con una fe violenta, con una fe diciendo: oh, si tú, Jesús, lo haces, yo también lo puedo hacer. Aleluya. Pedro en ese momento, yo creo que ni lo pensó, él vio a Jesús y dijo: si tú calmas las olas, si tú calmas los vientos, entonces harás que yo vaya a ti. Y dice la Escritura que Jesús le dijo: ven hacia mí. Y Pedro comenzó a andar. Santo Dios, aleluya. No solamente se quedaron en la barca, alguien tuvo una fe más violenta. Alguien dijo: no solamente me voy a quedar en ese mar que me quiso ahogar, en esa tempestad que me quiso derribar, ahora yo voy a someter esta tempestad en el nombre de Jesús. Y ahí comienza Pedro. Pedro no se dejó que la tempestad le ganara. Pedro no dejó que esa tempestad lo gobernara. No, él dijo: ahora, Jesús, si eres tú, hazme que yo vaya a ti. Santo Dios. Oh, hay gente que está mirando, hay gente que necesita esta palabra, y yo te la voy a desatar. Y quiero decirte que la tempestad no podrá contra ti, que la tormenta no podrá contra ti, que por medio de la fe el Señor te dará la autoridad para que camines en medio de esa tempestad que te quería ahogar, pero tú terminarás dominándola en el nombre de Jesús. Santo Dios. Alguien tiene que hablar en lenguas, alguien tiene que comenzar a alabar a Dios por esta palabra. Alguien tiene que decir: diga al débil: fuerte soy.
hoy alguien tiene que levantar sus manos en su casa y decir que Jesús se va a aparecer en el tiempo oportuno. Jesús se pone en el tiempo oportuno, santo Dios. Y Pedro dice que va Jesús. Y va corriendo, me imagino que corriendo, va ahí porque tenía esa fe, porque la fe te hace caminar en lo imposible. Era obviamente imposible caminar sobre el mar, pero Pedro dijo, si tú lo haces, si tú estás con nosotros, entonces también yo puedo caminar sobre el mar, santo Dios. Y así fue, Pedro comenzó a caminar sobre el mar. Hay gente que está caminando sobre el mar, hay gente que le está creyendo a Dios. Hay gente que le está diciendo a Dios, oh, yo sé que empieza algo nuevo. Hay gente que le está diciendo al Señor, Señor, obras mayores en ti haremos. Hay gente que está caminando en algo grande, pero de repente dice la Escritura que Pedro se comienza a hundir. Santo Dios, Pedro se comienza a hundir. Y aquí es donde mucha gente quizás criticó a Pedro. Pero díganme, ¿en quién se atrevió a caminar sobre el mar? ¿Quién se animó a caminar en fe? Porque la fe le hizo caminar a Pedro sobre las aguas. Llegó un momento que Pedro quitó la mirada del Señor. En ese momento miró todo, habrá caído en cuenta, habrá dicho, santo, estoy en el medio de la tempestad, estoy en el medio del mar, y quitó la mirada de Jesús. Pero aquí hay otra enseñanza: nuestra fe se debilita cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, porque nuestra fe se alimenta de la persona de Cristo. Santo Dios, alguien tiene que declarar esta palabra: la fe se alimenta de la persona de Jesucristo. Cuando Pedro baja la mirada, cuando Pedro comienza a ver en lo natural, la fe comienza a desvanecerse en la vida de Pedro, porque la fe de Pedro se alimentaba de la persona de Jesús. Oh, yo quiero decirte que aunque te hayas hundido en el mar, vuelve a levantar tu mirada, vuelve a mirar a Jesús para que tu fe se vuelva nuevamente a conectar con el Señor, para que tu fe nuevamente vuelva a mirar al Señor. Alguien tiene que levantar la mirada en este día, alguien tiene que volver a levantar esa mirada y mirar a Jesús, porque aunque tú hayas caído, te estés hundiendo, sientas que te estás hundiendo, pero tú vuelves a levantar la mirada como hizo Pedro y volvió a conectar su fe en los ojos de Jesús. Santo Dios, oh, no quites la mirada de esto, no quites la mirada de la realidad, no dejes que la realidad comience a hacerte ver una visión distorsionada. Alguien tiene que volver a levantarse, alguien tiene que levantar sus ojos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Oh, yo estoy hablando a ministerios, a ministros, a siervos y siervas del Señor, que Dios tiene el poder para hacer las cosas imposibles. Solo ten fe, le dijo el Señor a aquel hombre, solo ten fe y verás mi gloria. Santo Dios, oh, yo oro al Espíritu de Dios para que venga la fe por medio de esta palabra, para que donde estás, en Colombia, en Argentina, en Panamá, en México, en Estados Unidos, esta palabra comience a arder en fuego en medio de ti y puedas volver a levantar la mirada, porque no te hundirás en el agua, porque para eso vino Jesús, para ayudarte y volver a conectar tu fe. Santo Dios, Pedro miró a Jesús y dice la Escritura que cuando Pedro se estaba hundiendo, Jesús le extiende la mano. Santo Dios, oh, aleluya, presta bien atención en esto. Jesús le extendió la mano, y cuando Jesús le extiende la mano a Pedro, ¿qué tiene que hacer? Mirar hacia arriba. Santo Dios, Pedro tiene que mirar hacia arriba. En ese momento donde pensó que se estaba hundiendo, él levantó su mirada y se encontró con la mirada de Jesús. Santo Dios, en ese momento Pedro pensó que todo estaba acabado, pensó que había sido avergonzado, pero en ese momento, cuando se
estaba hundiendo, dice la Escritura, que Jesús le extendió la mano. Oh, robo kanda namashea. Y cuando le extiende la mano, alguien cuando te extiende la mano, tienes que volver a mirar hacia arriba. Y eso es lo que Jesús quería que Pedro aprendiera, que esa fe se alimentara de él, porque nuestra fe no está en el dinero, no está en la economía, no está en los bienes. Nuestra fe está conectada en la persona de Jesucristo. Santo Dios, cuando Pedro vuelve a mirar a Jesús y le extiende la mano, oh, yo me imagino la mirada de Pedro, yo me imagino la mirada de Jesús, y se unieron las miradas ahí, y Pedro se volvió a levantar. ¿Por qué? Dice la Escritura que se volvió a levantarse un día y se volvió a levantar y se sostuvo nuevamente en el agua, porque la fe, cuando nosotros quitamos nuestra mirada de la persona de Jesús, nuestra fe comienza a menguar, pero Él vendrá a ti. Él vendrá a ti nuevamente a recordarte. Él vendrá a ti nuevamente a poner su mirada sobre ti, a decirte: mírame a los ojos, porque tu fe será alimentada por la persona de Jesús. Santo Dios, nuestra fe no está enchufada, nuestra fe no necesita una batería, nuestra fe está en la mirada de Jesús. Santo Dios. Y dice la Escritura que le extendió la mano. Oh, mucha gente podría decirle a Pedro: no, Pedro, tú fracasaste, mira, hiciste el ridículo, mira, por tan sanguíneo, por tan colérico, fuiste arrebatado y te hundiste en el mar. No, otra de las cosas que te quiero decir, que Jesús jamás avergonzará tu fe. Esto quiero que lo entiendas. Jesús jamás avergonzará tu fe. En ese momento que le extiende la mano a Pedro, Jesús no lo avergonzó. Jesús no avergonzó su acto, porque el acto de Pedro era correcto. Pedro tuvo esa fe. Pedro le creyó al Señor. Pedro obedeció a la voz que le dijo: ven a mí, Santo Dios. Jesús jamás avergonzará tu fe. Aunque hayas fracasado, aunque hayas hecho cosas y digas: no lo entiendo, no salió el resultado que esperaba, aunque tú no lo entiendas, eso no quiere decir que no ha sido una fe genuina. Y Jesús jamás avergonzará tu fe. Santo Dios, hay gente del otro lado que ha creído, hay gente del otro lado que ha orado, hay gente del otro lado que ha tenido fe y no ha visto los resultados, pero así como Jesús se va a acercar a ti para extenderte la mano. No te va a avergonzar, sino que te va a volver a levantar. Santo Dios, la mano del Señor estaba sobre Pedro, la mano del Señor estaba sobre él. Isaías nos habla 45 y dice: porque yo te tomé de tu mano derecha y no te soltaré. Santo Dios, cuando Dios agarra tu mano, cuando Dios toma tu mano, Él no la va a tomar por temporadas. Él va a tomar tu mano y jamás la soltará. Oh, robo kanda namashea. Hay gente que ha fracasado, pero Jesús se te aparece y te extiende la mano. Santo Dios, esa mano que no te avergonzará, esa mano que te volverá a levantar, esa mano que te volverá a conectar a la fe del Hijo de Dios. Y algo tan tremendo es que Pedro no solamente creyó lo que vio, sino que Pedro siguió creyendo. Santo Dios, Pedro fue aquel que le creyó a Jesús. Recordemos, en la pesca milagrosa, Pedro vio los milagros. En el mar, Pedro vio los milagros, aunque haya sido segundos, aunque haya sido momentos, pero Pedro caminó sobre las aguas. Santo Dios, y su fe no fue avergonzada. El Señor luego a Pedro lo recompensa antes de ascender a los cielos y le dice: a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y viceversa. ¿Por qué? Por la fe que había desarrollado, porque nuestra fe tiene que ser probada, tiene que ser desarrollada, pero Jesús, Él ve el sacrificio de nuestra fe. Oh, Jesús había visto el esfuerzo de Pedro, Jesús había visto la intención de Pedro, Jesús había visto cómo se tiró del barco, cómo Pedro comenzó a caminar, y Jesús vio ese esfuerzo, Jesús vio esa acción, y Jesús no lo avergonzó, sino que le extendió la mano. Santo Dios, oh, aleluya. Oh, yo quiero desatar esta palabra sobre esas personas que necesitan
necesitan levantarse en fe. Yo quiero decirte que el Hijo de Dios viene en el tiempo oportuno. Jesús no va a venir antes, ni vendrá después. Jesús vendrá en el tiempo oportuno, no solamente cuando esté en las aguas, no solamente cuando esté el viento, sino cuando sientas que te vas a hundir. Ahí aparecerá Jesús en medio de tu vida. Oh, Jesús se apareció en el medio de esta cuarentena. Jesús está contigo y Jesús no avergonzará tu fe. Jesús no avergonzó la fe de Abraham. Jesús no avergonzó la fe de Moisés. Jesús no avergonzó la fe de aquellos que creyeron en Él. Oh, santo Dios. Como dije, hay gente, los discípulos podrían haber dicho, bueno, Pedro fracasó, porque la gente a veces mira el error en vez de ver lo que realmente produjo esa fe. Pero Jesús lo levanta, santo Dios, y lo magnífico de Pedro no fue que tuvo la fe para caminar, sino que mantuvo esa fe hasta el final. Y lo vemos en el libro de Hechos, y seguimos viendo a un Pedro, seguimos viendo fortalecido en esa fe, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Oh, santo Dios, la fe de Pedro permaneció hasta el final. La fe de Pedro, él fue aprendiendo en la fe. Hay gente que Dios va a levantar y está levantando en una fe, y aunque te levantes en una fe, no quiere decir que no vas a llorar, no quiere decir que no vas a pasar un mal momento. Dios tuvo que probar a Abraham su fe. Dios tuvo que probar a Abraham su fe. Y la escritura dice que cuando iban de camino para el sacrificio con Isaac, dice que Isaac en ese momento le dice, Padre, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio? Santo Dios, oh, aleluya. Y aquí me enseña la palabra que Abraham le creía a Dios, a pesar de todo le creía a Dios. No solamente tuvo la fe para engendrar a Isaac, sino que tuvo la fe, oh, esto es tremendo, tuvo la fe para que se levante Isaac aún de la muerte. Sabía que Dios tenía el poder para levantar a Isaac, aunque muriera, Dios tenía el poder para levantarlo. Oh, eso es fe, que cuando Abraham estaba en el momento del sacrificio, antes de llegar al lugar del sacrificio, él le dice a sus siervos, ustedes esperen aquí, que iremos a adorar y volveremos. No dice volveré yo solo, porque Abraham tenía una fe inquebrantable. Abraham sabía que Dios le había dado ese hijo en la vejez. Abraham sabía que había hecho algo imposible, y así como Dios le había dado el poder para engendrar a Isaac, sabía que Dios tenía el poder para levantar a un Isaac de entre los muertos. Santo Dios. Por eso dice la escritura, dice Abraham que les dijo, ustedes espérennos aquí, que nosotros iremos. Santo Dios, no nos quejaremos, no dice iremos a quejarnos, no, iremos y adoraremos y volveremos. Santo Dios, Abraham tenía esa fe. ¿Alguien tiene esa fe en esta noche? Alguien tiene esa fe de creer que a pesar que pase lo peor, Dios tiene el control, Dios tiene el poder para hacer cosas gloriosas. Oh, robo canda namasea. Abraham estuvo en ese momento, y Abraham dice en la escritura que cuando Isaac le dice, Padre, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el sacrificio? Abraham jamás le dijo, mira, te tengo que explicar algo, que tú vas a hacer el sacrificio. No. Abraham nunca metió incredulidad en Isaac. Abraham jamás le habló de incredulidad. Abraham le dijo, Jehová proveerá. Santo Dios. Y Abraham sabía que el sacrificio era su hijo, pero Abraham tenía tan confianza, que tenía tanta fe. Por eso dice la escritura que él fue llamado el padre de la fe, porque Abraham tenía tanta confianza de saber que Dios iba a hacer algo, aún en medio de su peor momento, aún en medio de la situación más cruel para él. Él sabía, Santo
santo Dios, que el Señor, aleluya, tenía el poder para levantar a Isaac de la muerte. Oh, qué tremendo. Y dice que su fe le fue contada por justicia. Oh, yo quiero desatarte esta palabra. Oh, yo quiero que te impregnes de esta fe. Que cuando salgas de esta cuarentena, habrá una fe en ti inquebrantable. Porque este tiempo de fe te fue preparando para que tú comiences a caminar en otra dimensión de fe. Oh, santo Dios, yo sé que alguien necesitaba esta palabra. Alguien necesitaba la inyección de esta palabra. Alguien necesitaba escuchar que a pesar de todo, Jesús se aparecerá en medio de tu tormenta. Jesús no avergonzará tu fe y tu fe te será contada por justicia. Abraham, su fe, como dice en primera de Pedro 1:7, tuvo que ser probada, tuvo que ser procesada, tuvo que ser probada como el oro, pero a pesar de todo eso, la fe fue aprobada por la prueba. Oh, yo quiero decirte a ti que aunque has llorado en esta cuarentena, has recibido batallas, se han levantado las olas, pero quiero decirte que tu fe va a ser aprobada a causa de tu prueba. Santo Dios, la prueba que tú pasas es la que aprueba delante de Dios tu fe. Oh, el diablo no te pudo derribar, el diablo no te pudo sacar, el diablo no pudo hacer que retrocedas, porque aunque estuvieras de rodillas, tu corazón seguía creyendo que aquel que prometió es fiel para cumplir. Oh, santo Dios, oh, yo quiero hablarte que lo que Dios te prometió será fiel para cumplirlo, será fiel para establecerlo, será fiel para llevarte a tu destino. No importa las tormentas, no mires la tormenta, no mires las olas, no mires lo que sucede a tu alrededor. Oh, levanta tu mirada y que tus ojos se crucen con la mirada de Jesús y que tus ojos vuelvan a mirar a Jesús. Oh, el autor y consumador de nuestra fe. Oh, aleluya, aleluya. Oh, el Señor es tan poderoso, el Señor es tan glorioso, por eso nuestra fe, santo Dios, está aferrada, está arraigada en el Hijo de Dios. Y por eso Pedro dice, vuestra fe tendrá que ser aprobada en medio de la aflicción, en medio de la prueba, tendrá que ser probada, santo Dios. Tu corazón fue probado, tu vida fue probada, pero saldrás aprobado por esa fe, saldrás aprobado en medio de la tormenta, porque Jesús está contigo. En aquel lugar yo oro al Padre eterno, para que Él traiga sobre ti una nueva fe, para que Él traiga sobre ti una fe inquebrantable. Oh, aquellos que se sentían débiles, aquellos que estaban peleando, aquellos que decían me sentía sin fuerzas, recibe fuerzas nuevas. Oh, aleluya, en el nombre de Jesús, porque la palabra nos habla de que cuando Pedro había caído, se estaba hundiendo. Yo me imagino que el corazón de Pedro se habrá sentido mal, se habrá sentido el corazón de Pedro frustrado, pero en ese momento, cuando el Señor le extiende la mano, Pedro es fortalecido. Yo vengo a orar en esta noche, aleluya, que Dios traerá una nueva fuerza sobre ti, vendrán fuerzas nuevas sobre ti. Aunque lloraste en este tiempo, aunque te quebrantaste en este tiempo, Dios estuvo probando tu fe. Para lo que viene era necesario que tu fe sea probada, que tu fe sea mirada, que tu fe sea observada. Quiero que si puedes levantar tus manos ahí en tu casa o en el lugar donde te encuentres, y quiero orar y darte esta palabra y desatar el poder de la palabra transformadora de Dios para que vengan nuevas fuerzas. Oh, yo sé que hay gente que en medio de esta pandemia se ha sentido débil, se ha sentido que no ha podido continuar, se ha sentido perdida, pero en el nombre poderoso de Jesús hoy recibe nuevas fuerzas. Hoy Jesús viene a tu vida a través de esta palabra y te dice dame la mano, aleluya, porque cuando Jesús le dio la mano a Pedro, nuevas fuerzas vinieron sobre él. Oro para que vengan fuerzas a tu espíritu, oro para que las fuerzas se renueven sobre tu físico, sobre tu mente, sobre tu corazón.
corazón. En el nombre de Jesús, como dice la palabra, diga el débil, fuerte soy, aleluya. Oh, diga el débil, fuerte soy. Oh, robo canda, nama, soba canda. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que hay gente que se está siendo ministrada por esta palabra. El Espíritu Santo está sobre ti. Esta palabra viene trayéndote fuerza para que recuerdes que Jesús se aparece en el tiempo oportuno, que Jesús te sacará del medio de la tormenta. Oh, robo canda nama shea, para que tu fe sea fortalecida. Oro por los ministros, por los pastores, por los profetas, evangelistas, maestros, apóstoles en esta hora que están pasando situaciones difíciles, que sienten que su fe ha decaído, que sienten que están cayendo en medio de la tormenta. Pero desato esta palabra sobre ti para que la fe del Hijo de Dios te levante en esta hora. Levante tu casa, levante tu ministerio, levante tu familia, levante tu corazón, levante tus sentimientos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh, que el poder del Espíritu Santo te revista en esta hora, que el poder del Espíritu Santo te envuelva en esta hora, trayendo nueva fuerza, que vengan las fuerzas del búfalo sobre ti, y todo lo que no es de Dios se vaya de tu vida, y todo lo que no es de Dios sea arrancado del medio de tu vida. Toda incredulidad, toda falta de fe, la reprendemos y la sometemos bajo el poder de la sangre del Cordero de Dios, y oramos para que una fe mayor, para que una fe mayor venga fortaleciendo tu vida, para que una fe mayor venga a levantarte, para que la fe en el Hijo de Dios sea tu salvavidas en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, que la unción del Espíritu Santo repose sobre tu vida, que la unción del Espíritu Santo te abrace, que la unción del Espíritu Santo venga con poder sobre tu casa y venga con poder sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu ministerio. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe esta palabra. La palabra de vida, la palabra que transforma, aleluya. La palabra de Dios que no cambia. La palabra de Dios que es más cortante que espada de doble filo. Y espero haberte bendecido y te digo, mantente en la fe. Mantente en la fe genuina. Esto va a pasar, pero Dios te va a levantar con una fe mayor, con una fe sobrenatural, para que comiences a caminar en lo que Dios tiene para ti. No te rindas, no vuelvas atrás, sigue adelante porque Dios está contigo.